Estamos en el punto número 5 de nuestro bosquejo. Y como ya sabemos que lo que estoy haciendo en esta primera sesión, el primer día, dando un bosquejo del libro de Levítico. He tratado de hacerlo, digamos, lo más sencillo y también a la vez para captar las diferentes cosas que el Señor está hablando en este libro de Levítico, que yo admito que no es fácil comprender, especialmente como vivimos mucho tiempo después de los tiempos aquí de Levítico, los sacrificios y todo esto, nos cuesta entender esto. Pero yo sé por experiencia, si uno entre más que uno va estudiando estas cosas, Dios va descubriendo nuevos detalles, nuevas luces, para que podamos, porque lo que hacemos es, cuando vamos a comenzar a mirar las ofrendas, vamos a comenzar de mirar cómo podemos aplicar esto nuevo o viejo a nuevo a nuestro día, igual que yo estoy leyendo cuántos versículos que he leído hasta ahora del Nuevo Testamento, y vamos a hablar más de eso, cuánto que esté hablando en el Nuevo. Ahora, número 5 en nuestro bosquejo, Levítico capítulo 23, versículo 1 hasta capítulo 27, 34. Y esto habla del culto santo que agrada a Dios santo, que se refiere a las ofrendas, que mañana vamos a comenzar a estudiar esto. Ahora capítulo 23, los versículos 1 al 44, las 7 fiestas son las 7 o las santas convocaciones a Dios, que también vamos a mirar esto en el último día. Ahora, capítulo 24, los versículos 1 al 4, vemos que caminando el Espíritu a través del aceite puro. Vamos a poner aquí capítulo 24, los primeros 4 versículos, porque esto está como ya en medio de lo que está siguiendo allá con todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces Dios pone esto que uno tiene que pensar el por qué que Dios habla de esto. Levítico 24, el versículo 1. Habla Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite y puro de las olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Entonces, eso es interesante que Dios dice a veces en la palabra por estatuto perpetuo, en otras palabras que no se acaban. No se acaban verdades que están revelados acá nunca por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pero aquí en estos versículos, hasta el versículo 4, lo que yo veo acá como Dios en un sentido inserta esto del aceite puro, caminando, como está hablando de cómo Él desea que hagamos diferencia entre lo santo y no lo santo, etc. Necesitamos un caminar por el Espíritu Santo a través del aceite puro. Él habla del aceite ahí. Entonces, no es por nuestros esfuerzos que podemos cumplir la palabra de Dios. Repito todo esto. No estamos cumpliendo fiestas literalmente, no estamos cumpliendo sacrificios o ofrendas literalmente, ni guardando cosas de lepra literalmente, pero por el Espíritu Santo podemos espiritualmente vivir nuestras vidas, y se necesita el poder del Espíritu Santo, necesita el puro aceite del Espíritu para poder hacerlo en nuestras vidas. Capítulo 24, los versículos 20, ahí vemos que Dios está hablando acerca de... ¿dónde está esto?
Sí, 24, 5 o 10, perdón, me equivoqué, 24, 5 o 10, sí. Caminando por la verdad ungida a través de la palabra santa. Y esto hablaba de la mesa, comenzando con el versículo 5, 24, 5. Tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de ella. Déjeme ver, no está correcto esto. Comenzando con 9, 24, 5, perdón. Ok, ya sé. Tomarás flor de harina, cocerá de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa, noten, la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él. Y las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo, en aquel tiempo el hijo de su, hasta ahí. Pero noten, como dice, por derecho perpetuo. Así subimos en el versículo, ahí otra vez dice algo, ahí por derecho perpetuo, bájalo, sí, de versículo 8 como pacto perpetuo, hablando que aunque literalmente fue abolida, pero con Dios seguimos practicando, y esto se refiere a la palabra de Dios. La mesa de los panes, que las tortas representan el pan de Dios. Jesús es el pan de Dios, la palabra de Dios, que muestra que caminando por la verdad ungida a través de la palabra santa. Es la única forma que podemos vivir, que sea pues en estos días o nuestro día en el Nuevo Testamento, es caminar por el Espíritu Santo y caminar por la palabra de Dios ungida. Entonces, ahora capítulo 24, los versículos 15 al 23, cada uno lleva responsabilidad de su pecado. Y esto, lo que está hablando, es muy importante en la luz de nuestro día. Mucha gente no tiene conciencias, no tienen convicciones, que solamente dicen que son salvos, listos para ir al cielo, siempre salvo. Y no entienden que tenemos que llevar la responsabilidad delante de Dios en el día de juicio de cómo vivimos nuestras vidas. Capítulo 24, comenzando con el versículo 15. Y los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará, noten lo que dice, llevará su iniquidad. La persona es responsable. El que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural si se blasfemare, el nombre de que muera, llevando su responsabilidad. Y asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufrirá la muerte. El que hiere algún animal ha de destruirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho otro, tal será a él. Ahora, sabemos que la gente dice, pues ahora no estamos diente por diente, ojo por diente. Yo entiendo esto porque fue abolido, pero a la vez lo que eso está enseñando, llevamos la responsabilidad de nuestras acciones. Porque la gente dice, oh no, ya estoy libre en Cristo, puedo hacer lo que pasa porque yo estoy ya en la lista de Dios. Pero esto está enseñando, también el Nuevo Testamento enseña que tenemos que llevar la responsabilidad de nuestras acciones. El que hiere a algún animal ha de destruirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, a ellos
y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Pues leímos esto en el Nuevo Testamento, que los que no caminaron correcto, ahí Dios los marcaron, los designaron y ordenó de no caminar con ellos. Entonces, cada uno lleva la responsabilidad de su pecado. Cada uno lleva su responsabilidad. Ahora, para mí, ojalá que yo esté equivocado, pero yo no creo que estoy equivocado. Pero va a ser un día horrible para mucha gente en el día de juicio. Cuando yo tengo que darme cuenta delante de Dios de mis acciones, mis palabras, etcétera, etcétera, va a ser un día terrible. Entonces yo no quiero que yo diga algo malo. No quiero que yo diga algo malo, que enseño mal, jamás. Pero es un día en el sentido de mucha responsabilidad, mucho temor en la presencia de Dios. Capítulo 25, los versículos 1 a 7, aquí tenemos el año de reposo. Ahí Dios habla de esto. Cada 7 años, un año de reposo, donde reposa la tierra. Por ejemplo, voy a leer 4, pero séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No, levántelo, no, 25:4. No sembrarás tu tierra, no podrás tu viña. Y esto entonces de capítulo 25, 8 a 55, tenemos el año de jubileo. Pues no leemos todo esto, pero algunos versículos. Pero ahí mirando en el Nuevo Testamento, estas verdades que del capítulo 25 de Levítico, que es el año de reposo y también de año de jubileo, Hebreos capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice esas palabras. Ponga Hebreos 4, 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Como Dios reposó el día séptimo, esto está enseñando que nosotros necesitamos entrar en reposo, que significa no estoy obrando en la fuerza carnal. Yo no estoy moviéndome por mis propias cosas, ideas carnales, etcétera, etcétera, pero estoy dependiendo, día de reposo, dependiendo en el Señor Jesucristo. Y ahí esto tiene su significación ahí en Hebreos en cuanto a lo que está hablando el libro, el año de jubileo y reposo para el Señor en nuestras vidas, hermanos. Y todo eso es un llamado de salir de todo lo carnal, el vapor, no digamos el sudor de nuestras obras, tratando de, yo no sé de ustedes, pero a veces yo he visto la gente que está dirigiendo las canciones, que lleva a la gente cantando hasta que están sudando, y se cree que es la gloria de Dios. No, es puro sudor. Entonces, tengamos cuidado de esto. Porque si uno que está llevando la congregación en sudar, ahora yo me gusta cantar, me gusta danzar, todo esto, no tengo nada de esto, me encanta, pero el asunto es si es por fuerza de la carne, por la fuerza de la carne, tratando de traer el Espíritu Santo. No, uno en reposo viene el Espíritu Santo, porque no es obra de la carne. Ahora, capítulo 25, el versículo 17, dice estas palabras. Porque mucho está ya en este año digamos, jubileo. Capítulo 17. No engañe ninguno a su prójimo, sino temer a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora recuerde, 50 años era el año de jubileo. Entonces, ellos tenían que entrar en un reposo total. Un reposo total donde no
fueron guiados por acciones de la carne. Y fíjese lo que dice aquí en este año de jubileo. No engañe ninguno a su prójimo. Esto es carnal. No engañe, no hay ningún engaño en la iglesia a su prójimo, sino, y esto vamos a notar, Dios se repite, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, oiga, si yo temo a Dios, yo no voy, como dice, a engañar. No voy a engañar. Es parte de caminar, conocer a Dios. Entonces dice, si teme a Dios, no va a engañar a nadie. Versículo 36 del mismo capítulo. Todo se refiere al año de jubileo. Versículo 36. $25.36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás ¿qué? Temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es temer a Dios? Entonces, una parte del temor de Dios es no tomar usura ni aprovechar de su hermano. No aprovechar de su hermano, como dice, ni de ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Entonces, si estoy en reposo, estoy en el año de jubileo, entonces mi vida debe manifestar que no estoy tratando de sacar la ganancia de ninguna persona. Y ahí, como dice, tu hermano vivirá contigo, completa paz en el jubileo, debe haber constante, porque Hebreos nos exhorta de estar en el reposo de Dios. El versículo 43. 43. No te enseñarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. ¿Qué es temor de Dios? Otra parte es dureza de corazón, enseñar sobre otra gente. Entonces, si soy un líder, soy un pastor encargado, cuidado de mí, que yo no estoy enseñoreando sobre el pueblo de Dios, pero soy realmente un buen pastor que estoy ministrando a mi rebaño. Pero no soy un señor, soy pastor. Entonces Dios está diciendo en el año de jubileo, reposo, no debe haber ese espíritu de estar sobre otra gente, enseñoreando sobre la gente, demandando muchas cosas. Pero tendrás temor. Versículo 53. Como con él tomado al salario anualmente hará con él, no se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Entonces vemos esta cuestión que la gente encima de otros, demandando, señoreando, etcétera, etcétera. Y Dios está diciendo, si realmente estamos respetando, entrando en el año de jubileo, debe haber ese temor de Dios en nuestras vidas. Y aquí son algunos versículos tan sencillos que nos enseñan lo que es el temor de Dios. El temor de Dios en la mente de muchos hermanos ni existen, ni tienen idea que es el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos enseña lo que yo acabo de leer. Entonces, no aprovechar de otros, es el temor de Jehová. Ahora, los capítulos 24 al 25, aquí algo muy interesante. Los capítulos, ¿dónde está esto? Capítulos 24 al 25. Okay. Sí. ¿Dónde está esto? 26.
Ok, el punto arriba, 20, sí, ahí está, perdóname. Levítico 24 realmente es un error, pero realmente significa, debe ser capítulo 24 y 25, no lo que dice allá. Pero regrese, si tienen sus Biblias, regrese aquí a Levítico capítulo 24 y también versículo 25. Porque algo aquí que es interesante, donde habla acá de lo que Dios hace acá. Porque en capítulo 24, bueno, ahí está el aceite para las lámparas, también el pan de la proposición que hablamos. Y ahí comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 23, habla del castigo del blasfemo, donde Dios habla de castigar los que están blasfemando, los que están haciendo maldad, etcétera, etcétera. Pero llegamos al capítulo 25, donde habla de los primeros 7 versículos, el año de reposo y el año de jubileo. Y en el año de jubileo la gente fueron perdonados. Digamos, si habían vendido sus tierras a su hermano, etcétera, tenían que devolverle las tierras, tenían que retornar todo lo que habían perdido durante los años. Que es un año de reposo, que es parte que puede hablar de la gracia de Dios. Entonces aquí yo encuentro algo muy, muy interesante en estos dos capítulos, la ley y la gracia. Porque encontramos en 24 la ley, cuando Dios habla de castigo contra la gente que está rompiendo sus palabras. Pero el próximo capítulo es jubileo, el año de reposo, que podemos decir la gracia de Dios. Que vemos que los dos van de la mano. Los dos van de la mano. No podemos echar totalmente la ley de Dios y depender 100% de la gracia de Dios, pero hay que entender lo que Dios habla y nos exhorta a hacer, y la gracia de Dios nos capacita para vivir la palabra de Dios. Como hemos visto en capítulo 25, de andar en el temor de Jehová, andar en el temor de Dios. Cuando cumplimos, estamos caminando en la gracia del Señor. Entonces, yo encuentro esto muy interesante para la gente que habla que es pura ley, pura ley, pura ley, pero aún en medio de este libro, ahí, capítulo 24, 25, tenemos ahí la ley y la gracia de Dios. Ahora, quiero leer algunos más versículos respecto a esto, lo que yo acabo de decir, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, 14 al 17. Juan 1, 14 al 17. Estoy tratando con esto con propósito para que podamos entender que el Nuevo Testamento está enseñando lo que el Antiguo está enseñando. 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos nuestro Señor, que lo describe que está lleno de gracia y de verdad. Está la gracia de Dios, pero ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces uno nunca puede descartar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es rey, es principal. Entonces, hablando de Jesucristo, era Señor lleno de gracia y de verdad. Y siguiendo lo que dice en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracias, ¿verdad? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero noten, con la gracia está la verdad. La gracia no cancela la palabra de Dios. Perdóname, pero la gracia no cancela la palabra de Dios. Las dos van de la mano. Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Salmo 85, versículo 10. Están dando las mismas palabras de lo que
comencé lo que hablé de capítulo 24, capítulo 25, dice aquí 85:10, la misericordia, vea, y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vea, uno no es descalificado ni quitado, van de la mano. La mano era un guante, van así juntos. Ahí la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Entonces, vea, uno no es descartado. También mirando Salmo 89:14. 89:14. Justicia, juicio. Oiga este versículo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, ¿qué vemos en el trono de Dios? Las dos cosas. Hay la gracia de Dios, pero acompañado con la palabra, la verdad de Dios. Justicia y juicio son el cimiento. Justicia es la palabra de Dios. Pero noten, dice, juicio es que si uno cumple, hay bendición, pero no cumple, está el juicio. Y Dios dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y también la palabra juicio es otra palabra para justicia. Pero, ¿qué es el cimiento del trono de Dios? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia, pero ¿qué? La verdad. Nunca se aparten. No puedes separarlos. Entonces, los que dicen es por la gracia, estoy de acuerdo, soy salvo por la gracia de Dios. Pero esto no es una excusa que no puedo vivir la palabra. Cumplir sus dichos en mi vida, cumplir sus mandamientos. Porque como hay mandamientos en el Antiguo Testamento, también hemos visto ya, Jesús ha dado mandamientos. Por eso hay esa iglesia creciendo en gracia, que dicen abiertamente, somos anticristos. Pues Cristo puso mandamientos y ellos no quieren mandamientos. Entonces ponen por tatuaje 666 en la frente. Oh, somos anticristo. ¡Qué ridículo! ¡Qué locura! ¡Qué diabólico! Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Noten, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 16:6. Con misericordia, oiga esto, y verdad, se corrige el pecado. ¿No cree que Dios quiere corregir el pecado en nuestras vidas? ¿Pero cómo? Con la gracia o con misericordia y la gracia de Dios y verdad. Vivir la palabra, cumplir la palabra. Se corrige el pecado y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué hacen ellos? Se apartan del mal. Que no me habla tanto de tu gracia, sino se aparta del mal. Es parte de la gracia de Dios, que nos ayuda a apartarse del mal. Entonces, si Jesús, pensando en lo que estamos leyendo acá, si Jesús es manso y humilde, sin embargo, ninguno habló tanto del infierno como Jesús. Si Él es manso y humilde. Pero vea la palabra, habló mucho del infierno Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús sí lloró sobre Jerusalén, pero su compasión no lo detenía o detiene de hablar sobre los ayes en la palabra de Dios. Por ejemplo, en capítulo 23, que estamos hablando allá, 8 veces habla de los ayes. En Juan capítulo 3, 16 al 21, Jesús habla de los ayes.
Entonces, hay que entender, las dos están en el mismo Señor. Los dos están en el mismo Señor. Ahora, Hechos capítulo 26, no Hechos, Levítico capítulo 26, los versículos 1 al 13. ¿Y por qué Dios va poniendo esto casi al final del libro de Levítico? Ya estamos casi al final. Hay un capítulo más, 27, pero aquí en 26, los versículos 1 al 13, él habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué pone esto? Incluso en los versículos 1 al 13 hay 13 bendiciones de la obediencia. Pero capítulo 26, 14 al 39 habla de las maldiciones de la desobediencia y hay 25 maldiciones de la desobediencia. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Escoja. Escoja. Yo he escrito todo esto, ya estamos en el penúltimo capítulo. Escoja de obedecer o desobedecer. Y cada uno diariamente tomamos esas decisiones. Diariamente. Es lo mismo con el Nuevo Testamento. Jesús nos ha hablado de sus mandamientos, su palabra, etc. Entonces dice, escoja. Los versículos 40 a 46 dice en capítulo 26, el arrepentimiento y la humildad causa a Dios a honrar a su pacto. Vamos a leer algo aquí, 40 a 46. Y confesarán su iniquidad, el arrepentimiento, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus dioses, sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto, noten, menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de sus estatutos. Entonces, no quisieron abrazar los mandamientos de la palabra, lo que Dios dice, tenían fastidio y ahí a la vez rehusaron someterse a lo que pasa por la desobediencia, la maldición sobre una vida. Pero la tierra, quiero leer versículo 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invaliendo mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios, todavía extendiendo su gracia. Quiero que haya arrepentimiento, que vuelvan a Dios, hay sometimiento, humildad. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto y los ojos de las naciones para ser su Dios, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y sus hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Entonces vemos que Dios rogando por el arrepentimiento y la humillación, la causa, delante del Señor, para que Dios pueda honrar su pacto con ellos. Ahora vamos al último capítulo 27, que tiene 25 versículos. Primera parte, capítulo 1 al 25, el 27. Una vez hecho un voto, tenía que guardarse. Entonces Dios termina diciendo en este capítulo, el último capítulo de Levítico, hablando de haciendo votos. Y esto, mire,
viera, ay Dios mío. Es que la verdad es, hermanos, el pueblo, somos mucho bla bla. Bla bla, bla bla, bla bla, bla bla por todos lados. Hablamos y no cumplimos. Y aquí Dios está hablando cuando nosotros hacemos pactos, cuando hacemos votos con Dios. Un voto, una vez hecho un voto, tiene que guardarse. Y la Biblia nos enseña esto, de tener cuidado con nuestras bocas con Dios, de honrar a Dios y ser personas de honra, personas de honestidad. Y quiero leer algo, dos porciones respecto a estos votos. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, después de hacerlo, reflexionar. Pero lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Cuánta gente hace esto? ¿Cuánta gente hace esto? Cuando están en un lío, un problema, se comprometen millón de cosas. Pero ya cuando pasa la tormenta, se olvida todo. Y la Biblia nos exhorta de nuestras bocas, porque nuestras bocas manifiestan mucho de nuestro carácter. Ay, Dios mío, ¿dónde está el pueblo que cumple sus promesas? Cumple sus promesas. Me dicen, voy a estar a tal hora. No lleguen. O tal vez lleguen 2 horas después. ¿Cuántas otras cosas? Yo soy misionero ya estoy comenzando 51 años. En 50 años, ¿cuántos se han comprometido a ayudarme? Pero muchos ni siquiera han hecho nada. Muchas palabras, mucho bla bla. Eclesiastés capítulo 5, los versículos 3 al 5. Eclesiastés 5, 3 al 5. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, de la multitud de las palabras, la voz del necio. Mire, hay tanto bla bla. Bla bla, bla bla, bla bla, por todo el mundo. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Oiga, como Dios nos considera, si yo me comprometo y no lo hago, me llama insensato. Yo no le llamo así, pero Dios lo llama así. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometes y no que prometes y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Yo no sé lo que esto hace usted, hermanos, pero me lleva delante un Dios santo. Un Dios que no es juguete. No es Dios duro. No es Dios de pura ley. No. Es un Dios serio. Y Él desea que sus hijos sean serios, sobrios. Entonces no sea uno. Ahora, los versículos 26 al 34, las cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen a Dios, a ver si tengo que ver esto. Ya estoy al final. Ay, Dios mío. Ok, las cosas que pertenecían a Dios. Por ejemplo, usa el primogénito, persona separada como anatema. El diezmo está mencionado acá. No podían ser incluidos en un voto. Al rescatar un voto o lo que pertenecía a Dios, tenía que ser pagada su totalidad más añadir la quinta parte o 20%.
Vamos a leer un poquito de esto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ahí vamos bien, creo que sí. Vamos a ver algunos versículos. Levítico 27, versículo 26. 27 y 26. Pero el primogénito de los animales, porque Dios había pedido cada primogénito que sea animal pertenecía a Dios. Tenía que entregar cada primogénito a sus animales a Dios, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea bueno oveja de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, porque había animales inmundos que no podrían comer y ni podían tocar. Pero Dios dice, en el caso de esto, pertenecía a Dios, pero dice, lo rescatarán conforme a su estimación. En otras palabras, si fuera, digamos, un camello, que era un animal que no era limpio, digamos, si el primogénito del camello, entonces se acercan y dice, ¿cuánto vale este camello? ¿Cuánto vale? Entonces dieron la cantidad deseada y dice, añadirán sobre ella la quinta parte o 20% de su precio. Si no lo rescataren, se venderá conforme a su estimación. Entonces, en esto Dios está hablando de estas cosas que podría otra persona comprar un camello de otro hermano y va a estimar cuánto vale y también si esa persona lo había entregado, entonces tenían que darle 20% más. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Se está hablando de ovejas, de bueyes, de animales que eran limpios, que alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere. Por ejemplo, si yo tuviera un buey, un primogénito, esto automáticamente pertenecía a Dios y yo dije, salió tan bonito, tan bueno, yo voy a tomarlo para mi propio ganado. Entonces, él dice que yo voy a tomar lo que es consagrado a Dios, que alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Dios. Ninguna persona separada como anatema podría ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces, noten la condición anatema que era no caminando con el Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, el diezmo. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadir la primera quinta parte de su precio por ello. Ahora, yo aprendí esto porque es duro esto. Cuando me convertí, yo no entendía nada de diezmos. Yo soy carne y sangre como cualquier de ustedes. Me enferma el niño, hay necesidad de tales cosas y a veces no había dinero para dar mis diezmos. Y muy pocas veces yo dije, Señor, yo no puedo diezmar, pero cuando tengo le voy a devolver ese diezmo. Dios dice, magnífico, está bien. Cuando me di cuenta que cuando era de retornar mi diezmo que yo había tomado para mí y Dios me pedía 20%, yo dije, Dios mío, Dios es muy caro. No me gusta esto. No me gusta que está pidiendo 20%. Mire, yo no estoy hablando en serio. Y si uno entiende, yo no tomo las palabras de Dios como juguetes. Son palabras que han salido de la boca de Dios y yo quiero leer esto otra vez. Dice, si alguno quisiera rescatar algo de diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Entonces cuando me tocaba, ya tenía poquito de plata, ya voy a poner los diezmos, bueno, hay que añadir otro, quien sea, 20%. Entonces ya aprendí. La primera cosa que me viene inmediatamente, aparto el diezmo. Porque yo no quiero pagar intereses. Dios es un hombre duro. No me cree, ¿verdad? Pero lee lo que Él dice. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara,
El diezmo será consagrado a Jehová. No mira si es bueno o malo, ni lo cambiará, si lo cambiaré, tanto él como el que se dio, en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Pero mire, fíjese, todo diezmo de vacas o de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, ya tengo mis crías, etcétera, y hay parto, dan a luz, ay, Dios, salcear un ternero, qué lindo, tan bonito ese ternero, yo quiero para mi rebaño. Y lo tomo. Y pertenece a Dios. ¿Qué dice Dios? No va a mirar si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si se lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. El que estaban ahí, los dos, tienen que recordar, esto pertenece a Dios. Mire, la Biblia nos enseña, no voy a leerlo, pero está creo que de Deuteronomio, que la Biblia dice que ha establecido el diezmo para que el hombre aprendiera a temer a Jehová. El diezmo es que Dios no busca plata. El diezmo es para enseñarnos a temer a Dios. Y la verdad es, poca gente teme a Dios. Según el versículo, la palabra de Dios. Porque no diezman. Pero Dios puso el diezmo para que yo pueda aprender a temer a Dios. Hermanos, créeme, temiendo a Dios, su vida va a ser diferente. Temiendo a Él, va a alinear su vida conforme a la palabra. Si lo cambiare, tanto Él como el que se dio en cambio será cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. ¿Qué más va a decir? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sión. Entonces ya es el final del libro de Levítico. Pero en este libro de Levítico revela la increíble depravación del hombre. Nos muestra tan pecador somos. Tanto pecado hay en la vida. Engaño. Y podría seguir hablando de tanto que ahí aún en esto nos muestra la increíble depravidad del hombre y la inconcebible santidad de Dios. Entonces vea, en un lado, horrible depravidad del hombre. Este lado, inconcebible santidad de Dios. Y se acercan a un choque. Alguien tiene que cambiar. Y Dios no cambia. Hermanos, Dios no cambia. Depravación, santidad, se acerca. Alguien tiene que cambiar. Si rehúso cambiar, bueno, Dios ha hablado que la muerte, que sea física o que sea espiritual. Usted dice, hermano, usted es muy duro acá. Perdóname que yo veo lo que le está mostrando. Aunque yo repito ya cuántas veces en esta noche, yo entiendo y creo y vivo la gracia de Dios. Yo sí. Pero entiendo que Dios no habla por jugar, por hablar. Cuando Él dice algo, es cierto. Ahora, somos llamados a ser santos. Vamos a mirar algunos versículos de la palabra de somos llamados para ser santos. En el Nuevo Testamento, miramos. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿llamados a qué? A ser santos. Parece como Levítico, ¿no? Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu.
Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pues eso no está hablando contra el matrimonio, pero lo que está hablando es donde ponemos nuestro énfasis o nuestro enfoque principal. Y por eso Pablo está diciendo, para mayor enfoque al Señor, mejor no casarse. Pero lo que quiero decir, notar es, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser, ¿qué? Santa. Así en cuerpo, no está hablando que es malo relaciones sexuales así, pero nada más está hablando que ahí Pablo, en la condición del pueblo en la iglesia de Corinto, está diciendo que por la situación mejor ni pensar en casarse por el problema, pero ahí uno puede dedicarse más al Señor. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Fuésemos santos. Yo creo que están aburridos, ¿verdad? Sí, están aburridos de tanto hablar de santos, santidad, etcétera, etcétera, pero bueno. ¿Cómo dice? Nos escogió, nos salvó, la gracia entró en mi vida, me salvó por su sangre. ¿Qué? Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Estoy haciendo buena obra. Estoy haciendo bien conforme a mi vida. Si soy, si soy santo, hay manchas en mi vida. ¿Cómo voy yo? Tengo que hacerme un examen. Dios me escogió y para que yo sea, como dice acá, santo y sin mancha. ¿Cómo me voy? Tengo que tomar un examen. Y cuando entendemos las ofrendas, vamos a entender bien lo que habla de las manchas. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica. Oiga esto, hermanos. Espero que no hay ninguno de aquellos que dicen, pero hermanito, hay que pecar un poquito todos los días. El mismo Dios os santifica por completo. ¿Qué? Por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos muestra este versículo? Nos muestra que esto está antes de la venida del Señor. Dice, estoy esperando que venga Cristo. Cristo va a cambiar todo. Pero Pablo está diciendo que nos santifica por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a encontrar al Señor cuando venga? ¿Estoy santificado por completo? ¿Mi cuerpo, mi alma, espíritu? ¿Estoy santificado completo? Es la pregunta. Es el examen que tengo que hacerme todos los días. Cuando camino, ¿estoy santificado completo? ¿Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu? ¿O estoy esperando por el gran milagro, cambio que pasa cuando el Señor viene? 1 de Pedro 1, 15 y 16. 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino que como aquel que os llamó, noten, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde vimos esto? En Levítico. Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. ¿Qué estoy haciendo yo? Me da convicción. Mira, Dios mío, ¿cómo es mi vida? ¿Voy a encajarme bien en el cielo con ellos?
Oh, vamos al cielo, aleluya. Pero la pregunta es, ¿voy a encajarme bien con ellos cuando están 24 horas clamando santo, santo, santo? Cuando a ti son puras palabras malas. Apocalipsis 22:1. En medio de la calle de la ciudad, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Cordero. No, yo estoy mal. 11, perdóname, 22:11. Y el que es injusto. Ahora, al final del libro del Apocalipsis, Dios pone este versículo. Ahora, yo les he mostrado todo lo que va a pasar. Lo malo y lo bueno, todo lo que va a pasar. Ahora escoja. Escoja lo que quiere hacer. El que es injusto, métese en la maldad. Más corrupción, más pecado, etc. Sea injusto todavía. El que es inmundo, sea más inmundo. Sea inmundo todavía. Pero si el que es justo, ¿qué haga? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Síguese santificándose. Qué desafío, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando uno comienza a entender lo que está en la palabra, uno se da, pues yo no tengo temor, no tengo miedo del infierno, yo no tengo nada de esto, pero yo tengo temor de mi Dios, yo quiero ocuparme en mi salvación, aleluya, más ocupándome 24/7 en mi gran salvación. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, somos llamados para ser santos. Lo que el Nuevo Testamento dice de la ley de Dios. Mateo 5:17. Porque la Biblia, la gente dice, pues, hermano, usted es muy anticuado, solo habla de la palabra, la ley, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero no. Mateo capítulo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo he venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Es corazón de Jesús, cumplir lo que su Padre había dicho a nosotros. Así debe ser el mismo pensar para nosotros. Yo estoy aquí para cumplir su palabra. No matar un animal, no mirar si tengo lepra, no está hablando de esto, pero los mandamientos del mismo Señor, lo que el apóstol Pablo decía, etc. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero ¿qué? Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 7:12 de Mateo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mateo, creo que me equivoqué, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La ley decía, hacer bien a su prójimo. Como usted quiere que su prójimo le trate, haga igual a él. Y ahí Jesús está diciendo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 22:36-40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está diciendo en este versículo, el gran mandamiento es amar al Señor con todo su corazón y su prójimo igual. Y él dice, en esto se encaja todo el Antiguo Testamento.
todos los profetas, etcétera, etcétera. Ahí está en este solo versículo. Amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Hacer lo que a Él le gusta. Agradar a Él. Es amar. Juan 7:19. Nos dio Moisés la ley. Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Porque él estaba viviendo la palabra de Dios, viviendo lo que decía el Antiguo Testamento. Y la gente estaba enojada contra Jesús. Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser santificados, en él es justificado todo que en él cree. Estoy de acuerdo que por la gracia de Dios, si creemos en Cristo, somos justificados. Pero esto nos lleva digamos que como en la vida del Señor, que Jesús agradaba a su Padre, obedeciendo todo lo que su Padre decía. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estoy de acuerdo, la palabra de la ley nos muestra que es mal, pero ahí dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 28, esto, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así dicen, estoy de acuerdo. Uno es justificado por lo que hizo Jesucristo, fe en Él. Pero hemos visto cuántos otros lugares que nos exhorta de ser santos, de vivir como Él vivía. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea o señorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues sabemos que la gracia nos capacita para vivir vidas santas. La ley no capacitaba a la gente a vivir santa. Ellos cumplían las reglas y ofrendas, etc. Pero no les capacitó para vencer el pecado. Pero en cuanto a la gracia, nos da poder para vencer, vivir en una vida santa. Romanos 7:14-16. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es esto? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto haga, apruebo que la ley es buena. No es mala la ley. Sabemos, como yo he repetido cuántas veces, ciertas partes ya está abolida. Las leyes ceremoniales y de sacrificios, sí, pero los 10 mandamientos no. Están en pie todavía. Ahora, Romanos 8, 1-14, no voy a leer todo esto por el tiempo, pero vamos a leer Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y eso es lo que yo acabo de decir, que la ley no daba poder para vencer el pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. En próximo versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese. Oiga esto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué nos muestra? Caminar en el Espíritu de Dios, entregándonos y Él destruya
el poder del pecado en nuestras vidas. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, oiga, el fin de la ley es Cristo. Es cierto. Todo esto fue llevándonos a Jesucristo porque no cumplía la ley. Y Dios envió a su Hijo para darnos poder para vivir en santidad, para la ley de Cristo, para justicia a todo el que cree. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Interesante esto, ¿verdad? Que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Para qué? Llevarnos a Cristo, porque eso es lo que apunta, las ofrendas en el Antiguo Testamento, apunta a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 1, los versículos 19 al 27, pero no voy a leer todos estos versículos por el tiempo, pero Santiago leamos capítulo 1, el versículo 25. Mas el que mira, quiero que noten esto, el que mira atentamente en la perfecta ley. Ahora, ¿de cuál ley está hablando? ¿De cuál ley está hablando? Aquí no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del Nuevo Testamento. Mas el que mira atentamente en ¿qué? La perfecta ley. El Nuevo Testamento es la perfecta ley y la de la libertad. El Nuevo Testamento, por supuesto, basado en todo lo que nos enseña el Antiguo, es que es la ley de la libertad. La perfecta ley y la ley de la libertad, y persevera en ella todos los días, no un día y el otro, pero todos los días. Entonces, esto cuando me convierto no me dice que yo tengo que vivir como quiero. No, está andando conforme a la ley de la libertad o la perfecta ley del Nuevo Testamento. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Será que bienaventurado en lo que hace? Santiago capítulo 2, versículo 8, perdón. Santiago 2:8. Si en verdad cumplimos la ley real, vea cómo describe el Nuevo Testamento, la ley real, porque viene de Dios. La ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pues eso viene del Antiguo. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad o el Nuevo Testamento. Seremos juzgados. Perdóname que yo leo así, pero estoy leyendo la palabra de Dios. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Oh, yo tengo fe, pero quiero ver una obra que realmente tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios le va a llevar en el camino de santidad. 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No hay evidencia, no hay frutos. También el versículo 18.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo repito, yo no estoy tratando de ganar puntos y obrar y trabajar para que pueda llegar al cielo. No está hablando de esto. Está hablando que si tenemos fe en Jesús, debe haber frutos de una vida en Cristo. Por ejemplo, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El versículo 24. Vosotros ves, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Evidencia. Y también 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es lo que el Nuevo Testamento habla de la ley.